día viene a hablar con nosotros de todo lo que tiene que ver con los terrenos. Guau. Ya todo lo que tiene que ver con la adquisición de terreno y O mucho. sea, la compra de terreno. Exactamente. El tema de bienes raíces también. De todo un poco vamos a hablar. Genial, ya, súper. Mira, los altos precios de las nuevas viviendas han generado la opción de compra de terreno y construcción también de una vivienda al gusto de las personas. Ya. Pero realizar la compra de un terreno no es tan fácil como muchas personas piensan. Hay que evaluar diferentes opiniones, no solo en el precio, sino también en el aspecto legal. Es por ello que hoy nuestra invitada, Paula Nuche, nos ayudará a resolver todas estas dudas desde el aspecto legal. Así que le damos un fuerte aplauso a nuestra amiga abogada Paula Nuche, que está con nosotros acá en Contigo en la Tarde. Paula, gracias por estar acá, por este espacio también Sí. que nosotros le brindamos a, Exacto. a toda la gente que viene acá y también en sus casas Sí, para que sí. sepan distintos temas, cómo abordarlos, etcétera. Exactamente, Así sí. que es por eso le damos la bienvenida. Queremos saber todo con el tema de terreno. Todo. ¿Parte usted, parto yo? Paulita, y primero quiero ver cómo ha estado, cómo le ha ido, cómo va todo. Muy bien, gracias a Dios, muy contenta y siempre estar en el Canal 30 es un placer, sobre todo con ustedes que comunican y que acercan temas tan importantes con la gente. Sí, Fundamental. Sí, y el tema de hoy muy importante porque han pasado tantos chascarros de repente, tantas malas experiencias y la pobre gente sufre mucho y hasta el día de hoy está sufriendo. Bueno, hay muchos casos. El otro día en la tele veía uno que habían loteado un terreno para el lado de Santiago, hacia la costa. Ya. Claro, y lotearon este terreno y la gente ahora le quieren quitar sus terrenos porque, claro, no están, o sea, como bien, no sé, legal, no pueden tener iluminación o fosa, bueno, y la cosa, porque no está en regla el No terreno. pueden tener quizás luz. Como agua, que metieron que es lo derecho, típico. algo así fue, Wow. parece esto. Así que bueno, mira, una de las preguntas que queremos saber, Paulita, es, bueno, por ejemplo, una persona dice acá, si yo quiero comprar un terreno de buena forma, ¿qué debo hacer? Empezamos por el principio. Perfecto. Primero que todo, establecer que siempre uno que vaya a hacer un trámite legal es recomendable asesorarse por un abogado. Claro. Hay distintos canales hoy día, además de ir a las oficinas virtuales, hay varios abogados que tienen su Facebook, sus Instagram, en donde uno puede hacer consultas para ir informándose. Perfecto. Pero es fundamental cuando yo voy a comprar un terreno, primero que todo saber si yo voy a comprar un terreno o voy a comprar un derecho, que es la gran diferencia. Eso. Muchas veces, chicos, hay un gran error que creen que al comprar un derecho yo soy dueño de la tierra y Y no. no es. Porque si yo tengo por ejemplo, tenemos esta mesa, al comprar un derecho, ese derecho puede ser en cualquier lugar de la mesa. Por lo tanto, yo no soy dueño de este lugar y por lo tanto construir en esta esquina perfectamente mi casa me la pueden quitar o me pueden hacer sacarla. Porque yo soy dueño de una alícuota, de una parte, pero esa parte no está determinada. Ya. En cambio, cuando yo tengo un derecho, yo compro, siempre está determinado por los deslindes, por los metros y por lo que yo estoy adquiriendo. Por lo tanto, siempre hay que determinar, primero que todo en la compra, comprar un predio que es distinto a cuando a mí me hacen una cesión de derecho. Esa es la primera distinción. Ya. Mira qué bueno saberlo. Después tenemos que comprender siempre que cuando uno vaya a comprar el terreno, el que te esté vendiendo es el dueño. Y a veces eso tiene que ver que uno dice, pero es que si me están vendiendo un terreno, obviamente es el dueño. Y no siempre es así, porque uno tiene que asegurarse que ese terreno, cuando está inscrito en el conservador de bienes raíces, la persona que lo vende sea el titular del derecho, porque muchas veces quienes venden son dueños de una comunidad hereditaria, que es una masa donde hay 1, 2, 3, 4 hermanos. Sí, pues. Entonces, esta Sí. persona que vende está vendiendo, como yo dije anteriormente, su derecho, no está vendiendo el Yo he campo escuchado total. bastante Wow, eso, que qué los buena hermanos no información. llegan a un acuerdo entre los hermanos, entonces ¿qué pasa? Puede uno vender sus derechos, pero eso igual es riesgoso, Sí. ¿cierto? Porque después viene un trámite previo que se llama la partición. Entonces, siempre cuando uno se vaya a comprar un terreno, es bueno que el que te venda ya haya hecho la partición, porque después eso es incurrir en otro gasto. Es como cuando uno se va a comprar, por ejemplo, se va a comprar una chaqueta a una tienda bonita, llega y se la pone y está sucia. Tiene que ir a pagar el lavaseco para que te la laven. No, Claro. pues mejor comprar cuando uno ya la cosa está lista. Eso. Porque si no es muy burocrático, es costoso y además uno no va a poder inscribir de inmediato ese derecho en el conservador de bienes raíces. Mira, qué buena. ¿eh? Tengo una duda, porque hablamos de terreno, el tema del derecho y esto de los usufructos, ¿sí? Sí. ¿Está bien?
Está muy bien. ¿Cómo es eso? Mira, cuando uno dice que tiene el dominio de una propiedad, tiene 3 atributos, que es el uso, el goce y la disposición. De manera resumida, podemos decir que el uso es que yo estoy en el terreno. ¡Ay, qué rico estar aquí! Tomo Sí, sol en mi terreno, eso. disfruto mi terreno. El usufructo es que, el goce es que yo puedo cortar los árboles, puedo plantar frutillitas y comerme esas frutillitas en el verano. Y la disposición es que yo puedo vender, ceder, transferir, hacer lo que yo quiera porque soy el dueño de ese terreno. Pero el usufructo viene a ser una modalidad donde yo no soy dueño del terreno, pero sí puedo usar y gozar. Esto quiere decir, yo puedo estar en el terreno, ¡ay, qué rico estar acá! Claro. Puedo cortar los árboles, puedo hacer un par de transformaciones, Claro. pero yo no lo puedo vender y tampoco lo puedo heredar. Si yo me muero, el usufructo muere conmigo. Por lo tanto, es distinto al dominio, porque en el dominio yo me muero y pasa a mis hijos. O sea, un ejemplo, el tata le dice al niño, ya, yo te voy a dejar este terreno, pero con su fruto. Usufructo, sí. O sea, o sea, el niño se va a morir y va a poder traspasarlo, El padre se va a no morir. venderlo. Sí, por ejemplo, se ocupa mucho el usufructo en Chile cuando las personas que ya están adultas, antes que haya, por ejemplo, supongamos que yo soy abuelo, soy viejita, pongamos Sí. que tengo 100 años, yo Ya. veo que estoy muy viejita y tengo 5 hijos, y hay uno de mis hijos que no le fue tan bien, no tiene trabajo, está No tiene súper casa. triste, está mal, a diferencia de lo otro. Entonces yo, en vez de entregarle en vida o dividir, yo puedo decir, este terreno voy a dejárselo en usufructo a este hijo que está en una situación de desmedro, ¿Ya? pero cuando ese hijo se fallezca, la herencia se vuelve a dividir y se divide para los otros hijos y para todos los nietos. Pero es como ya. una forma de resguardar el derecho de alguno. Perfecto. Pero no perfecto. entregarle todo, porque si yo le transfiero en vida, ese hijo es dueño de todo y puede hacer y disponer, Eso. puede dejar hasta el tata afuera. Entonces, Y ya ha pasado. muchas veces, lamentablemente. ¿Y qué pasa si él cede ese terreno? Si Si él- la otra persona sigue no siendo la dueña o el dueño. Claramente. Si yo no cedo, lo que hago es que otra persona entre a esta comunidad hereditaria. Ya. Por lo tanto, siguen los 3 hijos dueños de la tierra, pero hay un ajeno que no es hijo y que ahora está parte en esa partición. Pero esa partición tiene que hacerse legalmente. Y hay dos tiene que formas de estar el dueño. hacerlo. Y hay 2 formas. En la notaría nos ponemos de acuerdo. Lote A para Juan, lote B para Manuel, lote C para Andrea y lote B para María. Pero muchas veces no hay acuerdo, y cuando no hay acuerdo hay que ir al tribunal y decirle al juez, señor juez, somos 4 hermanos, tenemos 10 hectáreas y no sabemos cómo dividirlas. Y ahí divide el juez. Pero el problema es que cuando hacen esas divisiones, ahí también se pierde un poco de tierra, se pierden derechos porque hay que pagarle a un juez árbitro, que es el que regula esto. Entonces Ya. yo siempre recomiendo que mejor lo hagan en buena onda, Eso. en la notaría, más rápido, barato y fácil. Ya. Mire qué buen Perfecto. consejo. Y ahí cuando los hermanos se llevan mal, que en el caso de varias familias, ahí Sí, hay que recurrir. yo creo No que es queda un tema otra. recurrente, Paulita, ¿no? ¿Lo has Sí. visto mucho tú Sí, o lo ves hay con temas tus de colegas? lucas de por medio y los hermanos se vuelven locos. Tienes toda la razón. Y es Sí. triste porque lamentablemente uno debería luchar por lo que le cuesta con las manos y con el trabajo a cada uno. Exacto, exactamente. Ay, qué terrible. Es un Tenemos tema. más preguntas, ¿cierto? A ver, dice, ¿hasta cuánto se puede subdividir un predio en Chile? Ya, ¿Qué el es lo que predio, es subdividir? Para es- que la gente entienda la casa. pongamos que yo tengo 5 hectáreas de tierra. Ya, Que es el caso, por ejemplo, de mi tata en el sector de Hierbabuena y Chayacura, que tiene 5 hectáreas. ya. Si mi tata quiere venderle a una persona, él puede vender hasta 5.000 metros, me refiero yo, para que la persona sea dueña e inscriba su parcela. Es Pero el mínimo ahora. Ese es el mínimo. Yo no le puedo vender a una persona lotear en 1.000 metros o en 500 metros, como muchas veces en Chile está pasando, en San ¿Ya? Javier, ¿Sí? que también tenemos ahí cercanía con Linares, con esa comuna, que había un problema con loteo fantasma, en donde muchas veces se loteaba la tierra, se vendían la tierra de a poquito. Eso lo castiga la ley y hace que no se inscriba. ¿Por qué? Porque también el legislador evita que tenga su regulación propia el campo, por decirlo de alguna manera, y que no se generen poblaciones sin control, porque si no cualquiera puede ir y dividir la tierra. Ya. Entonces, con esto, ¿qué se evita? Que yo puedo subdividir, o sea, ser dueño de hasta media hectárea en Chile. Yo no puedo comprar 2.000, 3.000, porque yo al comprar eso, compro derecho. No Ya. estoy comprando tierra, por lo tanto no la puedo inscribir en el conservador. Mira, eso es con eso mismo te iba a preguntar yo, Qué porque yo he visto qué ahora, buena información. ponte tú como ahora el mínimo para comprar un terreno es 500, o sea, 5.000 metros cuadrados, 5.000 media hectárea,
He visto que compran la media hectárea entre 2 personas y la dividen y hacen sus cabañas, sus casas, pero ¿Eso se ¿qué puede? ¿Qué pasa ahí? Eso. Siempre... Pero se lo he visto mucho ahora último. Sí, se puede hacer, pero yo siempre digo que tenemos que tener cuidado. Si ya nos damos cuenta que estando en las relaciones de familia cuesta confiar, ustedes saben que la pareja no es para toda la vida, lamentablemente hoy día con los hijos cuesta confiar. No se trata de tener mala fe, pero uno cuando ve cosas de bienes, yo creo que uno tiene que irse a la segura. Y mejor optar, en vez de ir y comprar un poquito de tierra entre muchas personas, donde no la va a poder inscribir y en donde fácilmente siempre va a tener que estar ordenando, cuidándose la espalda, que no le pase nada. Sí. Lo que yo recomiendo siempre es, esperarse un poquito, juntar un poquito más de plata, comprarse una tierra donde uno realmente tenga dominio. Esto quiere decir las 3 facultades: disposición, use y goce. Porque de esa manera yo inscribo mi tierra en el conservador, es mía, hago lo que quiera, Sí. la puedo heredar, es mía. Entonces me da mucha libertad para poder utilizar todo lo que me otorga el ser dueño en Chile. ¿Y qué pasa ahí con las postulaciones? Ponte tú. Si se compra media hectárea entre 2 personas, ya se dividieron entre los dos y construyen, ellos pueden hacer parte de todos los beneficios que hay en la municipalidad, no sé, el postular a casa dentro de ese terreno. Hay que tener en consideración que hoy día el Serviu nos pide tener el dominio de un predio Ya. o tener el usufructo, que también es una de las modalidades en donde se puede postular, por ejemplo, un subsidio de construcción en terreno propio. ¿Qué opciones buenas son respecto del usufructo? Yo soy dueño, por ejemplo, a mí me tocó en Linares un caso que lo vamos a poner para que nos ve en la casa Claro. lo entienda. Ya, perfecto. Un caballero tenía 5.000 metros de tierra en el sector de San Juan. ¿Qué es lo que me dice? Que le quería vender a la hija 2.500 metros, o sea, Claro, la mitad la de la mitad. parcela para que ella construya y postule al subsidio Eso. de construcción en terreno propio. Llegan a mi oficina y yo le digo, es que no podemos hacer la compraventa de padre e hijo por Eso. 2.500 metros, porque hoy día en Chile tenemos una ley especial que es la 19.807, que es la compraventa de padre e hijo, en donde es la única excepción que tenemos en Chile para subdividir por menos de 5.000 metros, Alexi. Y es Ya. que la ley nos permite hasta 1.000 metros. O sea, el papá, la mamá en Chile que tienen tierra Pero eso y se que da tienen solamente con los poquito. padres. Padres Sí, al hijo. ya. Y son hasta 1.000 metros. O sea, yo no les puedo dar 2.000, 3.000, 1.000 metros. Ya. Pero con eso el legislador, ¿qué protege? La historia de la propiedad raíz. O sea, yo soy dueño de un pedacito de tierra. Ese pedacito de tierra, aunque sea chiquitito, yo puedo traspasarle un poquito a mi hijo o a mi hija para que se mantenga la historia de nuestra familia en ese Exacto, terreno. Exacto. Pero este caballero me decía, es que yo le quiero vender a mi hija. Yo le dije, caballero, no podemos vender la mitad del terreno. Lo que sí podemos hacer es que usted le haga una compraventa de padre e hijo de 1.000 metros y que los otros 1.500 metros usted se los entregue en usufructo. Esto quiere decir uso y goce. Sí. Entonces al final la niña se queda con sus 1.000 metros, postula un subsidio de construcción en terreno propio y con los otros 1.500 metros puede estar toda la vida disfrutando, gozando, cortando árboles, plantando frutitas, Ya. como si fuera una dueña. Lo único que no puede hacer es venderlo. Después Así ya lo es. hereda a su hijo después ese terreno. Sí. Y así va, generación en generación. Sí, y ahí se van traspasando Ya, con qué con eso que nos entrega la ley, que son hasta 1.000 metros. Ley de compraventa de padre e hijo. Ya, Perfecto. qué bueno. Oye, Mira qué que... buena información. A ver si tenemos otra pregunta más. Bueno, ya hablamos de los loteos fantasmas. Sí, Sí. hay que tener cuidado, porque muchas veces se venden las tierras en 500 metros, en 1.000 metros, pero ahí usted no es dueño de la tierra. Usted es dueño de un derecho y ese derecho está dividido muchas veces entre 10, 20, 30 personas. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Si hay un vecino que sea complicado, se nos amarga mucho la vida. Me imagino. Me imagino. Bueno, hay que tener cuidado con los loteos fantasmas también. Al fin y al cabo usted no va a ser dueño nunca, ni dueña nunca de un loteo que... Nunca había le están escuchado los vendiendo loteos fantasmas. No, y se presta para estafas, chiquillos, porque, por Es que ese es el ejemplo, tema. a mí me pasó en San Javier, en la Ruta de los Conquistadores, que vendían un terreno que estaba a 3,5 millones. Entonces uno dice, Ruta de los Conquistadores, para la playa, 3,5 Sí, millones, barato. Lo voy claro. a ver. Estaba cerrado con un portón. Voy a hacer el estudio de título, que el estudio de título es el que uno, cuando va al conservador, pide la historia de una propiedad y se pone a revisar Eso. los textos para ver quién era el dueño hoy día, quién era el dueño ayer, anteayer, hace La hoja 10, de 20 vida. años. Toda la historia de La la hoja tierra. de vida, claro. Así es.
Y en eso me encontré que esa tierra que me estaban vendiendo había estado vendido a 75 personas en los últimos 5 años. O sea, ¿y qué pasa? Que se vende, pero no se puede inscribir después. Entonces al final queda como un pedazo de tierra en muchas personas. Y por eso el Ministerio de Bienes Nacionales sacó una publicidad en el periodo anterior a la pandemia de cuidado con los loteos fantasmas. Así que también cuando usted va a comprar, hágase asesorar por un abogado, infórmese. Eso, porque imagínate, como tú dices, loteos fantasma, claro, y de repente hay mucha gente que, o sea, nosotros mismos no estamos al tanto de todas las reglas, de todas las leyes, de, claro, cómo son estas artimañas de repente, como por darle un nombre. Y claro, y uno compra sin saber, y claro, pero ponte tú, si uno dice, a ver, ¿qué? Si estoy invirtiendo lucas en un terreno, tendremos que ir a bienes raíces, a notaría, a un abogado, no sé, o sea, a un notario. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en ese tema? O sea, ¿cómo se puede pillar que te están queriendo estafar? O que tú no vas a ser dueño, no vas a poder tener quizás que hacer derecho a lo que estás comprando. ¿Cómo se puede pillar? Como un tips, dale un tips. Aquí un tips, Alexis dio en el clavo y nos dijo primero que todo que nosotros ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que hablar con nuestro abogado o ir al conservador de bienes raíces, claro, para ver si a mí Juan Pérez me dice, Paula, te quiero comprar el terreno, tengo que ver si Juan Pérez es dueño del terreno. Primero. Y después ver si el que le vendió a Juan Pérez en la compraventa anterior era dueño del terreno. Ya. ¿Por qué? A mí me tocó en el sector del lago Colbún una señora de Hierbas Buenas, que ahora estamos con un recurso de protección en la corte, tenía su tierra, ella y sus 3 hermanos, herencia de su padre que falleció. Y ahora iba porque dijo, oye, como está bonito, como llegó la platita de los 10%, vamos a poner una cabañita en esa tierra. Llegan a la tierra y ven cercado el predio y estaban haciendo los radier para construir. Entonces ella llega con la foto y me dice, ¿qué voy a hacer si esa tierra es mía? Vamos al conservador de bienes raíces, revisamos y nos damos cuenta que el caballero que estaba cercando tenía un título de dominio, o sea, decía que era dueño, la misma tierra que ella, pero el que le vendía a él no aparece con la historia. Es como que yo tengo toda mi historia en mi propiedad y después me aparece un caballero que vende. Y eso es porque muchas veces las notarías o los conservadores no se hace un estudio, se inscribe nomás. Sí. Por eso hay que decirle a la Corte de Apelaciones que pida que suspenda o que saquen los cercos hasta que se investigue realmente quién es el dueño de la tierra. Exacto. Porque imagínense que les construyan en su propiedad. Es terrible. No, terrible. Bueno, sí. Por eso, lo mejor de todo en sus casas, los que están viendo el programa. La mejor moraleja es ir al conservador de bienes raíces o un abogado de inmediato. No, claro, primero que nada, claro, asesorarse por un abogado y con el abogado usted se va a bienes raíces para poder hacer lo que usted quiera, investir en lo que usted quiera en terreno, que eso lo estamos hablando hoy día. Entonces, eso es lo mejor. Sí. Abogado de bienes raíces. Para que las Yo cosas tengo lo bien. último, el usufructo, entonces es efectivo, o sea, con goce y... uso y goce. Uso y goce, perfecto, pero eso es 100% efectivo. Es efectivo, es bueno, pero siempre digo yo, es como un premio en la realidad para el que es más débil, o muchas veces los abuelos cuando ya están viejitos dicen, pucha, le voy a dejar el usufructo a la Dani que me cuida, que es buena conmigo, que es mi nieta que se preocupa por mí, pero el día, por ejemplo, yo lo dejo que ella ocupe y use mi campo por 10 años. Después pasan 10 años y ese campo se divide y ahí le toca a su mamá y a los hermanos de su mamá. Entonces es una buena modalidad porque muchas veces nuestros adultos mayores hay uno que se preocupa de ellos. Entonces es una forma de premiar al nieto o al hijo por un tiempo determinado para que ese hijo pueda utilizar el campo o pueda vivir por lo menos hasta que esa persona pueda necesitarlo, porque el usufructo puede ser por un periodo 10, 20, 30 años o puede ser vitalicio. Un derecho que me favorezca a mí hasta que yo me muera. Por ejemplo, yo puedo usar esta tierra y cortar sus frutos hasta que yo me muera. Yo me muero y se extingue el usufructo y esa tierra se divide entre los otros herederos. Wow. Hemos aprendido mucho con nuestra abogada Paula Noche. Así que ahora ya estamos al tanto de la compra del terreno. Paulita, ¿algo más que quieras acotar antes de despedir esta entrevista? Muy buena entrevista. Qué bueno que les gustó. Conversación más que entrevista. Sí. Qué bueno que les gustó generar conciencia de que la ley tiene que ser amigable con nosotros. Se entiende que hay una presunción de inocencia, que la ley todos la conocemos, pero no siempre la conocemos. Yo los quiero invitar, yo estoy en Facebook e Instagram como abogada Paula Nuche. Si algún día tienen una duda me pueden escribir o hacerla llegar a vuestros conductores y ellos ahí me la mandan ahí por interno, porque es mejor salir de la duda que mandarse una embarrada. Sí, eso. ¿Y dónde trabaja usted, Paulita? No estoy en Matjara 774, el Hospital Base de Linares, urgencia, donde pasan todas las urgencias cuando uno se siente mal. Sí.
del cuerpo, pero cuando usted se sienta mal del alma, al frente está mi oficina y es fácil de llegar porque hay un letrero gigante ahí que sale mi cara, así que no se puede perder. Perfecto, ya lo sabe entonces, si quiere contactar Sí. a Paula Nuche, Exactamente, tremenda sí. abogada, con el tan solo hecho de estar acá y ya no es primera vez, de verdad que estamos muy agradecidos Sí. de ti. Y es más, te queremos dejar invitada para otra oportunidad. Sí, Siempre- para abordar otro tipo de Siempre, temas. siempre, siempre, porque la idea es que nos eduquemos y que entendamos que la ley tenemos que conocerla para poder actuar bien, porque si no, después quedan errores que son muy caros que resolver. Exactamente. Tú lo has dicho. Bueno, Junta Paulita, vayámonos, sí. agradecemos la visita tuya, Paula. Gracias por este tema tan importante, por todos los tips, consejos. La gente ya sabe su nombre, sabe su dirección, cualquier cosa no habla a nosotros. Le damos la idea a Paulita, cualquier cosa, inquietud. Ahora le vamos a despedir con un aplauso. Así que se pasó, Paulita.